Hola mis hermanos, ¿cómo están? Ya hemos adorado al Señor y ahora vamos a adorarle con la palabra. Como pueden ver, la iglesia está vacía, pero es un buen recordatorio de que la iglesia de Dios no son las paredes, no es el edificio, somos cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir la palabra. El tema de hoy es el niño que nació para hacer el perfecto sacrificio. Y estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 7 y del 11 al 14. ¿Okay? La semana pasada, como pudimos ver, predicó o vimos el mensaje del pastor Sugel Michelén sobre el niño que nació para ser rey. Y si no lo pudieron ver, el link está en la página de La Roca para que lo puedan ver. Y ahora pues estamos en Navidad y ya casi llega. Es apropiado que pues también sigamos este tema de la Navidad. ¿Y qué es la Navidad o por qué tanto alboroto en la Navidad? Las luces, el decorado en la casa, todo eso, ¿no? Y para nosotros los cristianos lo celebramos. Y aún la gente que no es cristiana o no le sirve a Dios, como quiera se benefician de la Navidad. Y los muchachos salen a vacaciones, los que están en la universidad también tienen libre. Y hasta nosotros que trabajamos, algunas veces tenemos libre estos días festiados o feriados. Todo mundo se beneficia de esta linda temporada navideña en diciembre. Pero hace 2000 años comenzó la primera Navidad. El Dios eterno, el Dios invisible, el Todopoderoso, dejó su trono, se despojó de sí mismo, dejó toda su comodidad y declaró: no hay manera de que este pueblo rebelde, necio, idólatra de sí mismos, puedan salvarse de tu ira, oh Dios. Y el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dijo: yo iré, me humillaré hasta lo sumo, y me haré como ellos, igual a ellos, 100% hombre, sin dejar su deidad, para volverse el perfecto sacrificio por nosotros. Y con esta perspectiva, mis hermanos, quiero dar introducción a este tema, que la Navidad deja de ser algo superficial, deja de ser un día más en el calendario, deja de ser un festivo más, y tiene que ver con algo mucho más importante, y es que el Dios eterno se hizo niño para venir a redimirnos a nosotros de nuestros pecados, a su pueblo escogido. Y por eso el tema de esta mañana o de esta tarde, mis hermanos, que estamos adorando al Señor, es el niño que nació para hacer el perfecto sacrificio. Y la palabra dice, nada más para que entremos en el contexto del pasaje, dice versículo 3: pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste cuerpo. ¿No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado? Por eso dije: aquí me tienes, como en el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y luego dice: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Amén. Y oremos, mis hermanos, para dar introducción.
Señor, te damos gracias porque estamos todos adorándote, Señor. No presencialmente aquí, Señor, en este edificio, pero cada uno de nuestros hogares. Y te pedimos, Señor, que abra nuestros oídos, que nos abras el entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, y poder ser edificados por ella. Te pedimos que hables a través de mí, Señor, que yo no sea estorbo a tu palabra, tu mensaje, y que pueda ser de bendición para todos nosotros, Señor, que estamos en casa. Y en el nombre del Hijo, a quien tú más amas, en Él oramos. Amén. Ok, este pasaje está dividido en 3, y el primer paso va a ser el regalo, el primer paso va a ser los sacrificios de los hombres, son incapaces de salvar, y de eso se trata el versículo del 3 al 5. Esta primera parte nos habla del problema sacrificial. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran capaces de quitar el pecado, sino que su repetición constantemente era un recordatorio de su insuficiencia. Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al templo, al lugar santísimo, ¿no? A hacer sacrificio primeramente por él, por sus pecados, y después por los de su familia. Y después otro sacrificio ya para todo el pueblo. Y esto se repetía cada año, año tras año, pero se notaba que era insuficiente porque cada año tenían que volver a arrepentirse de sus pecados, a sacrificar otro animal y consecutivamente. Era un ritual más que todo, pero no era suficiente para limpiar al hombre de su conciencia, de su naturaleza pecaminosa, de su mente depravada, de su necedad, de su idolatría de sí mismo, de su rebeldía a un Dios santo. No podían quitar esos pecados. Y por eso, año tras año, tenían que hacer eso mismo, pero era como un símbolo, un recordatorio, y era como para apaciguar a Dios, mas no que perdonara totalmente. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, no? Creámoslo o no, aunque esto fue mucho tiempo atrás que se hacía, nosotros mismos y actualmente hacemos como si estuviéramos haciendo esos mismos sacrificios. A lo mejor no estamos sacrificando animales, pero al pensar que somos buenos, que hacemos buenas caridades, buenas obras, o que llevamos una vida tranquila, nos tiene bien con Dios. Que esos sacrificios son suficientes para tener a Dios de nuestro lado. Creamos en nuestra mente, una religión falsa. Creemos en nuestra mente que podemos ser justificados ante un Dios que es totalmente santo, haciendo estas cosas, pero vemos que son inútiles y nada más aumenta nuestra autojusticia, nuestro orgullo, nuestra necedad de que nuestros propios hechos pueden tenernos bien con un Dios que es 3 veces santo. Pero, y ahí es donde vemos después que el autor de Hebreos nos dice, y hablando aquí sobre Cristo, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste cuerpo. El verbo de Dios, que es desde la eternidad, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, aquel verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y entró en este mundo en forma de un bebé, naciendo de María, siendo virgen, por medio de la obra del Espíritu Santo. La primera Navidad fue algo extraordinario, algo fuera de serie.
el niño Dios nació y entró en el mundo. Lo bonito de la Navidad, ¿no? Es que da alegría este mes de diciembre, las decoraciones, el compartir en familia, todo eso, ¿no? Nos hace tener alegría. Y quizás no todos, quizás algunos es una etapa de melancolía. O para los que son indiferentes, como dije anteriormente, totalmente también se benefician de este tiempo. Y vemos que en este pesebre hay un niño, y sin bebé no hay pesebre, ¿no? En todo pesebre hay un niño Dios, en tu casa o en la calle, en la iglesia, pero no hace falta, pero siempre hay un niño, un bebé. Y hablando de bebés, ¿no? Los bebés, ¿qué son? Son tiernos, son lindos, son cachetoncitos, los quiere uno acariciar. O sea, hay ese cariño, ¿no? Un cariño natural hacia esos bebés. Y aún las personas que pues no son muy cariñosas con los bebés, es por la misma razón, son frágiles, son débiles y por eso quizás no se atreven a cogerlos. Y en esta Navidad, hace 2000 años, nació un bebé. ¿Y cuál fue el propósito de que ese bebé naciera en esa Navidad? En esta primer Navidad vemos que Dios le preparó un cuerpo a Dios mismo, algo raro, algo que es difícil de comprender. Y no me lo pregunten porque tampoco les podré contestar eso. Pero Dios se hizo hombre, nació siendo bebé, vino a este mundo. ¿Y cuál fue el propósito de Jesús venir a este mundo? ¿Cuál? ¿No vino Jesús a sanar gente? Sí. ¿No vino a hacer milagros? Sí, también. ¿No vino a enseñar el camino hacia Dios? Sí. Pero el propósito de este niño haber nacido, de Dios encarnarse, fue para morir en perfecto sacrificio por los pecadores. Ese fue el propósito de él entrar en este mundo. Y para eso necesitaba tener un cuerpo físico, un cuerpo humano. Y como dice, este niño era en la misma imagen del Dios vivo, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. En este bebé, el Hijo de Dios. Verás, Jesús cumplió toda la ley de Dios, cumplió todos los requisitos que usted ni yo podíamos cumplir en la ley perfecta de Dios. Porque somos pecadores y nuestra naturaleza pecaminosa nos hace incapaces de agradar a Dios. Quizás sí hacemos cosas buenas, pero aún esas cosas buenas que hacemos, esas obras, vienen manchadas con el pecado. Podemos hacer cosas buenas, pero las hacemos por orgullo. Nunca nuestras intenciones van a ser 100% libres de pecado. Y es para que entendamos que somos depravados totalmente, incapaces de ser santos ante un Dios que es santo. Y este Jesús se sometió a completa obediencia al Padre y se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta el punto de ir a morir en una cruz. Y en el plan redentor de Dios, ya Jesús, el Mesías, estaba designado a venir. En el profeta Isaías declaró 700 años antes de que viniera Cristo, antes de que sucediera la primera Navidad. Él declaró cosas que aún ni él entendía. Él dijo: el Señor os dará señal, la Virgen concebirá un hijo y lo llamará Emmanuel. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por otro lado, el mismo profeta está diciendo cosas totalmente contrarias. Nos dice, su cuerpo sería dado a los que lo maltratan.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y este siervo recibiría menosprecio de todas las naciones. O sea, totalmente diferente. Y sin embargo, mis hermanos, esa fue la razón por la que Él tuvo que venir a este mundo, a hacer el sacrificio perfecto, el único sacrificio que podía apacentar la ira de Dios hacia nosotros pecadores. Dios mismo se tuvo que ser hombre y ser Él mismo el sacrificio por nosotros. Nosotros en sí no nos podemos salvar, y por eso Él tuvo que ser ese reemplazo para nosotros. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Y ahora, ese regalo de la salvación, Él es el regalo de la salvación, el perfecto regalo, el sacrificio perfecto, todo Jesús. Vemos los sacrificios terrenales eran imperfectos, pero Jesús es el sacrificio perfecto por nosotros. Y eso es lo que queremos entender ahora que ya la Navidad viene en estos días, esta semana, es tener eso en mente. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? No es solamente los regalos, el pasarla bien. Es algo más sobrenatural, algo especial, algo increíble, fuera de serie. Esto que Jesús vino a hacer por nosotros al haber nacido de María Virgen. Pero, ¿qué pasa? ¿Okay? El pasaje sí concluye con buenas noticias y con una exhortación también. Jesús se volvió nuestro sumo sacerdote al ofrecerse, ¿no?, un solo sacrificio por los pecados, Él mismo, y ahora está sentado en la diestra del Padre. La promesa del nuevo pacto era que el pecado sería quitado y que Dios no se acordaría más de nuestros pecados. Ese fue el pacto que hizo Jesús por nosotros. Fue el sacrificio para que Dios ya no se acordara más de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones, de nuestra necedad. Y por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, a nosotros que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Nos reconcilió por medio de su muerte con el fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y la palabra santos se entiende de dos maneras. Y no quiero decir de santos para los que veneran a los santos o cosas así en otros círculos religiosos. No me refiero a ese tipo de santos. La Escritura llama santos a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los que han puesto su confianza totalmente en Cristo, en la obra perfecta de Cristo, y nos arrepentimos de nuestros pecados para recibir esa reconciliación con Dios. Y también Dios nos hace santos, nos pone en una posición, nos santifica, o nos pone en una posición de santificación, posicionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al Cristo habernos salvado, nos hace justos, nos imputa, nos hace una transferencia de su justicia a nosotros, y ya Dios nos ve como justos, como santos, posicionalmente, aunque estemos todavía en ese proceso de la santificación mientras vivimos en el diario vivir. ¿Okay? Pero posicionalmente ya Dios nos ve como santos, y no porque seamos buenos ni nada de eso, pero por su Hijo amado, por Cristo, ese sacrificio perfecto. Por Él nos declara justos. Él es nuestra santificación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención, y en Él somos verdaderamente libres.
Así que nosotros aquí queremos agradar a Dios, los que somos sus hijos. Pero también, aunque esa es la buena noticia para nosotros, y es de buen ánimo recordarnos que en esta Navidad estamos haciendo una memoria de Dios que vino y nació con el solo propósito de morir por nosotros para hacernos libres de pecado y poder ser hechos hijos de Dios. Esa es la buena noticia de la Navidad y del Evangelio. Sin embargo, quiero concluir con una exhortación que el mismo pasaje, la palabra de Dios nos está haciendo. La exhortación es que para los que aún son enemigos de Dios, de pronto tú no te consideras enemigo de Dios, nunca te has visto así, pero puedes hacerte una autoexaminación ahora mismo, en esta época navideña. Todos hemos pecado y por naturaleza estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado en nosotros quita a Dios de su trono, lo quita y quiere reemplazarlo con otro trono, y es nosotros mismos. El pecado hace que quitemos a Dios del trono de nuestro corazón y nosotros nos ponemos ahí en su lugar. El pecado nos hace egoísta, nos hace creernos más listos que Dios, nos hace confiar en nuestra propia sabiduría, hace que queramos escribir nuestras propias reglas y así quebrantar los límites que Dios nos ha puesto moralmente y en la vida. Por eso fastidia la palabra de Dios, porque es un choque contra nuestro ego, contra lo que nosotros queremos hacer. Es un choque, porque nuestra naturaleza pecaminosa detesta la santidad de Dios y sus mandamientos, sus reglas morales, legales, todo. Siempre hay un choque. Y si te incomoda que Dios gobierne tu vida y que tengas que dejar tu pecado a un lado, esa es una señal de que no tienes a Dios en tu vida, en ti. Y la gracia de Dios no te puede cubrir, no te está cubriendo. Por tanto, eres enemigo o enemiga de Dios. Y como ves, ningún sacrificio que tú puedas hacer o que tú quieras hacer puede hacerte quedar bien con Dios, como hemos visto anteriormente. No hay ningún sacrificio, ninguna buena obra, ninguna que te pueda justificar ante un Dios justo, santo y perfecto. Y ese es el problema de la humanidad. Y es por la gracia de Dios que somos rescatados de este castigo eterno. Y ese es el precio que ya pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y lo único que tienes que hacer es creer con fe que Él vino a salvarte, Él vino a justificarte gratuitamente. Y este regalo es solo por gracia. El regalo de la Navidad es el regalo de la gracia de Dios, que Él vino a salvarnos aunque éramos pecadores y aunque éramos enemigos suyos. Él vino a dar su vida por nosotros y así justificarnos ante un Dios justo y nos hizo hacer parte de la familia de Dios. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Tú ahora puedes arrepentirte de tus pecados, confesar a Dios como tu Salvador, darle tu vida y así poder ser hecho hijo o hija de Dios. Y para nosotros, iglesia, es un tiempo de gozarnos, de estar alegres, animados, porque nuestro Dios vive. Y es una temporada bonita para celebrar eso, juntos o separados, pero en un solo y en un mismo espíritu, mis hermanos. Al fin y al cabo, esa es la razón por la que vino Dios al mundo. Y feliz Navidad, mis hermanos. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Señor, dejaste toda la comodidad del cielo, tu riqueza. Dejaste tu trono, Señor, para someterte aquí en la tierra, para venir, Señor mío, y padecer lo mismo que todos padecemos, mas sin pecado, Señor. Y cumpliste la ley, Señor mío, que nosotros no podíamos cumplir y éramos incapaces de cumplir, Señor. Y te amo, gracias por eso, porque tú te hiciste el sacrificio perfecto para nosotros. Y nos has declarado justos, Señor. Nos has hecho justos, santos, y nos has hecho hijos de Dios, solo por la obra redentora de Cristo. Señor, te amo, gracias, te bendecimos, Señor, porque podemos celebrar la Navidad con este pensamiento: Dios hecho hombre. Amén. Amén. Bye, mis hermanos.